La información no se detiene y nosotros tampoco. Bienvenidos a Digitalmente Hablando, un espacio informativo, moderno y confiable, pensado para una audiencia conectada, con noticias destacadas de Esmeraldas, Ecuador y el mundo. Ya con ustedes, Digitalmente Hablando. Desarticulan red de corrupción en CENEL. Según el gobierno, cambiaban las facturas de consumo de energía eléctrica con una sola llamada. Información con el ministro del Interior, John Reinberg, a través de Digitalmente Hablando. Recuerde sintonizarnos también por Radio Norte en los 93.5. Aquí hay noticias y Ecovisión en Borbón. Sí, justamente estamos con Policía Nacional, con la Fiscalía, un operativo liderado por el señor Presidente de la República. Estamos aquí en las oficinas de CENEL, donde han sido allanadas en 3 provincias hasta el momento. Esta operación va a continuar, una investigación que ha sido afectando a más de 400.000 usuarios y son por montos alrededor de sobre los 200 millones de dólares. ¿Cómo han venido operando? A modo de refacturación han beneficiado a algunos de ellos disminuyendo sus facturas y obviamente a otras personas han salido afectadas por estas refacturaciones porque a ellos les han elevado, desviando estos dineros a personas que se han beneficiado. Entre la información que tenemos que hemos manejado con la UAFE y con el Centro Nacional de Inteligencia, hemos encontrado personas que trabajan acá que tienen patrimonios superiores a los 3 millones de dólares, ganando sueldos bastante inferiores, y otros que tienen patrimonios por más de 1,5 millones de dólares. Hasta el momento se encuentra Policía Nacional y la Fiscalía en el interior. Esto va a tomar un tiempo, pero se está recabando toda la información necesaria, que no se podía permitir que suceda un día más, porque esto afecta a los ecuatorianos y, por supuesto, está afectando al Estado ecuatoriano. ¿Tal vez el monto se ha perjudicado el Estado? Bueno, por más de 280 millones de dólares es el monto que hasta ahora tenemos determinado de afectación a los ecuatorianos y, por supuesto, al Estado. Las provincias que han intervenido... Están intervenidos Guayas, Los Ríos, Santa Elena y Azuay. Es lo que se encuentra intervenido hasta el momento. El personal de la Policía Nacional de Fiscalía se encuentran todavía en el interior, recabando toda la información, y luego pues las personas que van a ser retenidas van a ser trasladadas para sus respectivas versiones en las diferentes fiscalías. Tal vez ya tiene el numérico de las personas aprendidas. No todavía, pero yo estimo que van a superar las 40 personas que van a estar dentro de este caso, pero bueno, vamos a dejar que la Fiscalía y la Policía hagan su trabajo, que puedan determinar quiénes son las personas que pueden estar involucradas. Les he entregado información necesaria para esto, más la que se encuentra ya recabando en el interior. Esto es un delito que ha afectado por más de 10 años a los ecuatorianos y donde nadie nunca ha hecho nada al respecto. Esta es una operación que fue liderada por el señor Presidente de la República y es una operación inédita en el país. Tal vez tiene que promover a otras provincias que faltan. Esto va a seguir. Por supuesto que esto va a llegar a otras provincias más. Hemos querido que se intervenga las principales donde mayor afectación se ha podido determinar hasta el momento, y por eso se ha arrancado con estas, pero por supuesto esto va a seguir en todas las que sean necesarias. Estamos presentando Digitalmente Hablando, las noticias que importan, contadas hoy. Mario Rodríguez, presidente del Colegio de Abogados, se refiere a la resolución del Consejo de la Judicatura de que los casos judiciales de las golondrinas sean atendidos en Esmeraldas. Sin duda, el Consejo de la Judicatura ha ido renovando, tratando de emitir resoluciones tendentes a mejorar la prestación de justicia. En este caso, ha quedado conveniente que los casos que se den en la jurisdicción correspondiente al sector de las golondrinas se han trasladado hasta el Cantón Quirindé. Lo hace por una cuestión de tener mayores posibilidades el Cantón Quirindé de recibir, de atender, es decir, por cuestión territorial, a efectos de que puedan todos los casos que se den en este sector ser atendidos en el Cantón Quirindé. Sin embargo, esto demanda de una mayor logística y preparar las condiciones. Por supuesto, porque va a haber mayor cantidad de procesos, se va a acumular una serie de juicios. Es más, todos los juicios que ya estaban siendo tratados van a ser llevados al Cantón Quirindé, lo cual debe mandar mayor cantidad de jueces, secretarios, auxiliares, es decir, va a haber mayor flujo de actividad de procesos judiciales y que requiere mayor cantidad de servidores judiciales para que atiendan estos casos. Se necesita espacio físico, seguramente debe construirse edificios y dotar del recurso humano necesario para esta atención. Como ecuatorianos merecemos la atención ágil y oportuna, pero también necesitamos que esta parte sea atendida por el Consejo de la Judicatura.
Por supuesto, la atención de la justicia es una prioridad. Nosotros, más aún hoy en día que estamos abocados a tantos problemas de tipo delincuencial, se requiere una justicia de óptima calidad, un servicio de garantía para los ciudadanos que ven cómo los problemas, especialmente de tipo penal y de otro tipo civil, de alimentos, cada día no son bien atendidos por la falta de recursos. El Consejo de Captura le debe a Esmeraldas esa parte. Sin embargo, no la ha atendido como debe ser. Por eso, que sea esta la oportunidad para que por lo menos al Cantón Quindé se le dote de los servicios necesarios, de la infraestructura necesaria y también de recursos humanos para atender todos estos casos que van a venir desde el Cantón Golondrina. Y ojalá, como comentábamos hace un momento con alguien, que eso demuestra que las golondrinas siempre fueron de Esmeralda. Sí, siempre han sido nuestras, ojalá nos devuelvan todos, no solamente los procesos. Ojalá que este sea parte de un proceso, como conversábamos con un amigo respecto de que la golondrina deben estar en Esmeralda y que este sea el inicio de aquello, alguna visión, que alguien se preocupe alguna vez por esto, tome en consideración este asunto. En todo caso, usted anunció algunas falencias que hay del Consejo de la Judicatura. ¿Cómo colegios de abogados han hecho esas observaciones respecto de que Esmeralda sea atendida? Sí, hemos hecho los oficios correspondientes desde hace más de 2 años, hemos enviado oficios, hemos solicitado audiencias. Justamente el año pasado, a mediados de septiembre, octubre, teníamos una reunión con el doctor Mario Godoy. Lastimosamente no se pudo dar, la trasladó para el inicio de este año y usted ya vio que fue sacado de la judicatura porque había una audiencia que venía acá el doctor Mario Godoy justamente por invitación del Colegio de Abogados de Esmeralda para tratar todos estos asuntos de la falta de jueces, de servidores judiciales, falta de fiscales y de la infraestructura, porque recuerde usted que lo que más nos hace falta es infraestructura. La unidad penal trabaja en condiciones deplorables y trabaja en un cuartel de la policía de Esmeralda y eso no puede ser posible. Y así sucesivamente no existe. Hay cantones que no son atendidos, como el Cantón Río Verde, pero sobre todo la falta de jueces, que es lo más importante. Hay que insistir, abogado. Imagínense que Esmeraldas está catalogada en algunos casos como una de las que más audiencias falladas tiene, pero todo eso se debe a la falta de jueces, porque imagínense usted que hay un solo tribunal penal que tiene que recibir el proceso de toda la provincia. No es posible. Cuando un juez se enferma, prácticamente se queda sin atender a los usuarios durante ese día, 2 días, qué sé yo, el tiempo que los jueces están enfermos. Lo mismo sucede en la sala provincial, donde tenemos esas falencias y esos problemas. Digitalmente hablando, información oportuna para un mundo conectado. Avanza el cronograma de elecciones previstas para noviembre de este año. Más detalles con Jorge Benítez, responsable del CNE en Esmeraldas. A pocos días, el próximo 3 de mayo, vamos a tener la publicación a través de la instancia nacional, es decir, del Pleno del Consejo Nacional Electoral. Vamos a tener ya la publicación del registro de organizaciones políticas. El registro de organizaciones políticas es el listado de organizaciones políticas que se habilitan para participar en este proceso electoral. Es decir, se trata de un cierre del registro de organizaciones políticas. Entonces, esto se va a producir el próximo 3 de mayo. Ahí sabremos cuáles son las organizaciones políticas que estarán habilitadas para participar en este proceso electoral, de tal manera que esas son la primera acción que vamos a tener en los próximos días, luego de este feriado, claro está. Pero no obstante a eso, en este momento nos encontramos en una labor técnica que es la de la Dirección de Procesos Electorales. Se encuentra recorriendo los cantones de la provincia y recopilando información sobre ciudadanos que ingresarán en la base de datos para el proceso de selección de miembros de las juntas receptoras del voto. Hay que recordar que los miembros de las juntas receptoras del voto, en la mayoría, en esta ocasión vamos a subir el porcentaje, al menos el 80% de los miembros de las juntas receptoras del voto deben ser estudiantes universitarios. Esa es una de las acciones que vamos a seguir.
siguientes son empleados públicos, ciudadanos, profesionales, y en ese cometido nos encontramos en recopilar información. Vamos a trabajar durante este feriado. Para nosotros no tenemos feriados ni fines de semana, estamos en proceso electoral. De tal manera que en ese cometido nos encontramos y finalmente quiero recordarles a las organizaciones políticas que se avecina ya el proceso de democracia interna. Solamente van a tener como para organizarse internamente, van a tener el mes de mayo. Pero desde el 18 de junio hasta el 2 de julio son los 15 días que da la ley para elegir candidatos, es decir, para que se produzcan las elecciones primarias. Para eso ya deben haber decidido y estarán eligiendo exactamente en este calendario, es decir, no hay ni antes ni hay después, no hay ninguna forma de mover el calendario para las acciones de democracia interna. Y lo siguiente es que van a tener un mes desde el 18 de junio hasta el 18 de julio, las organizaciones políticas podrán registrar alianzas. Es decir, si van a hacer alianzas, si están decidiendo, si están avisorando que necesitan hacer alianzas electorales, piénsenlo y háganlo ya. Vayan realizando sus acuerdos, su organización, porque las alianzas electorales hay que registrarlas y calificarlas ante el Consejo Nacional Electoral, en este caso ante esta delegación, y debe ser en documentos válidos y tiene que cumplir ese acuerdo de alianza, ese documento debe cumplir con varios lineamientos que están señalados en el reglamento de alianzas electorales y en el Código de la Democracia. De acuerdo a este cronograma que ustedes tienen, algo que le interesa mucho a la población es cuándo ya salen a la luz los candidatos, cuándo pueden inscribirse, cuándo empieza la campaña política. En definitiva, los candidatos van a salir en el proceso de democracia interna, es decir, del 18 de junio al 2 de julio, ahí ya vamos a saber quiénes van a ser los candidatos, porque la inscripción de candidaturas se produce al siguiente día de la convocatoria, y la convocatoria es el 1 de agosto. Entonces, del 2 de agosto al 17 de agosto es el periodo para inscribir candidaturas. De tal manera que, si se quiere, pues la anticipación se va a dar, la información anticipada se va a dar el 18 de junio al 2 de julio. Ahí vamos a saber quiénes son los candidatos que eligieron en democracia interna, porque luego no va a haber variación, a menos de que se produzcan asuntos de fuerza mayor, como enfermedad grave o fallecimiento. Será muy poco tiempo para la campaña también. La campaña electoral se establece del 12 de noviembre al 26 de noviembre. Es decir, la campaña va a ser muy corta. Y claro está, quiero informar cuál es el periodo de la pre-campaña o campaña anticipada, que tanto revuelo hubo, sobre todo hace una semana. Creo que ya han bajado las tensiones sobre la campaña anticipada. De acuerdo a la ley y a la reglamentación, a la normativa electoral vigente, se conoce como pre-campaña o campaña anticipada el periodo comprendido entre la fecha de democracia interna y la fecha de inicio de la campaña electoral. Es decir, desde el 18 de junio hasta el 11 de noviembre es el periodo de pre-campaña electoral o campaña anticipada. Pero esto no significa que sea una infracción electoral. Es una infracción electoral en la medida en que los sujetos políticos contraten a través de medios de comunicación, puede ser prensa, radio, televisión o vallas publicitarias y medios digitales, contraten publicidad electoral. Y no se puede contratar publicidad electoral porque el único ente que autoriza la contratación de publicidad electoral es el CNE. Y el CNE no autoriza publicidad electoral porque esa acción es propia de la campaña electoral y se utiliza medios públicos, recursos públicos. Nosotros pagamos a los medios de comunicación
la propaganda o la publicidad que van a contratar las organizaciones políticas. Noticias claras, verificadas y al momento. Digitalmente hablando. Jorge Holguín, director de Obras Públicas del municipio de Esmeraldas, dio una explicación sobre cómo se han invertido los recursos del convenio con Petroecuador. El convenio se firmó, como bien lo dijo el doctor, el 8 de noviembre del 2024. A finales de enero del 2025 ya debieron haber estado en las cuentas del municipio 16 millones de dólares. Depositaron 4 millones el 23 de diciembre, más casi 2 meses después de que se firmó el contrato, cuando tenían la obligación de hacerlo exactamente al mes. Luego, el segundo desembolso tenían que hacerlo por un monto de 12 millones de dólares después de los 30 días de haber recibido el primer desembolso. Lo hicieron casi al año y prorrateado. De tal manera pues que llama poderosamente la atención cuando, repito, los agoreros del desastre se extrañan que no se hayan iniciado las obras. Cuando estuvo claro pues que desde un principio que el municipio primero tenía que adquirir la maquinaria por un valor de cercano a los 12 millones de dólares para luego empezar las obras. Si teníamos que haber recibido en cerca de 2 meses 16 millones de dólares, se suponía pues que era como 12 millones para la compra de maquinaria y los restantes 4 millones de dólares para empezar las obras. Nunca tuvimos la liquidez para empezar, nunca la hemos tenido, porque ni siquiera los 12 millones restantes del segundo desembolso no han depositado completo. De tal manera pues que llama poderosamente la atención, insisto, gente interesada en de pronto tirar abajo el proyecto se hagan eco pues, de situaciones falsas, en el sentido de que nosotros habríamos incumplido el convenio. No, señor. Si hay alguien que incumplió el convenio fue Petroecuador. Esmeraldas, el municipio de Esmeraldas, dirigido por el señor alcalde Vico Villasís, en ninguna de las partes ha incumplido el convenio en materia de la ejecución de los trabajos en los 25 barrios. Se están dando 10 días, ingeniero, ya se tiene toda la documentación lista. Sí, la parte técnica de la documentación ya está, ya la hizo conocer el ingeniero Martínez. Entendemos nosotros que la otra parte es materia legal, pues, y también entendemos que el señor doctor Roberto González ya tiene listo el documento. Ya entiendo que estará próximo a ser entregado al señor alcalde para la revisión final y luego entregarlo a las autoridades de Petroecuador, tal como se quedó en la reunión que tuvimos el día pasado. Ingeniero, buenos días. En todo caso, ¿se dio cumplimiento tal cual como reza el convenio entre el municipio y Petroecuador? Estrictamente, señor. Nosotros hemos cumplido en todas las partes las maquinaria por la serie de algunas circunstancias ajenas al municipio de Esmeraldas. No ha llegado en su totalidad, pero estamos en la capacidad de informarle a todos ustedes, barrios del sur de Esmeraldas, a la ciudadanía toda, que en los primeros días del mes de junio ya la totalidad de la maquinaria, más de 50 equipos ya estarán aquí en la ciudad de Esmeraldas. Inclusive para esa fecha tenemos, ojalá que ya tengamos lista e instalada la planta asfáltica del municipio de Esmeraldas. El municipio de Esmeraldas está empeñado en solucionar grandes, graves y acuciantes problemas que tiene la ciudad, y nosotros estamos enfocados en eso. Lo que hagan o deben hacer otras instituciones de la provincia nos tiene sin cuidado. Allá los agoreros, allá las
agoreras. Nosotros seguimos en la visión que tiene el señor alcalde de solucionar los graves problemas que tenemos nosotros, de posicionar Esmeraldas como una ciudad moderna, pujante, turística, y en eso estamos enfocados. Prueba de ello es las obras que estamos haciendo y de las que la ciudadanía esmeraldeña está muy contenta. De seguir vigente el convenio, ¿será la empresa Mecon quien continúa al frente de las obras? Sí, esa es la idea, el deseo de todos nosotros, del señor alcalde, que sea Mecon, tal como lo hacen empresas públicas de otros municipios e instituciones públicas del país, ¿no? De tal manera, porque esa es la idea de que ahorrarle, porque hacer nosotros mismos las obras significa ahorrarle recursos a la ciudad que van a ser invertidos en más obras. Así que la idea, pues, final es que sea precisamente Mecon, la empresa pública del municipio de Esmeraldas, la que Estamos presentando Digitalmente Hablando, las noticias que importan, contadas hoy. El Seguro Social Campesino se alista para la marcha del 1 de mayo, Día del Trabajador. La información vía Rayo TV. Estamos primero el día de mañana en la ciudad capital del país, en Quito, participando de una importante movilización para, obviamente, reclamar el derecho que tenemos, ciudadanos, políticos, en cuanto al tema del CNE, es decir, en cuanto a esa jugada que ha hecho desde la presidencia del mismo Consejo Nacional Electoral, la señora Diana Tamay, con respecto a Unidad Popular y con respecto también a otros movimientos que ha dejado por ahora fuera del tablero electoral. De una jugada dudosa que no transparenta la democracia, más bien todo lo contrario, oscurece el panorama en ese ámbito, porque lo que se quiere es que el pueblo tenga, obviamente, opciones en diversas tiendas políticas y por ende en las propuestas que éstas deben tener hacia la ciudadanía ecuatoriana, por un lado. El día de mañana tenemos entendido que van a estar los compañeros de los maestros, la UNE, aquí en Esmeraldas, pero también estaremos presentes el 1 de mayo y voy a manera sintética a reducir y sacar a limpio dos ejemplos puntuales. Hoy se necesitan unas razones por qué luchar, no solamente por el tema del 1 de mayo, de la gesta histórica y heroica que se lleva a cabo en Chicago, Illinois, Estados Unidos, sino también por lo que estamos viviendo en América Latina y de manera particular aquí en Ecuador. Es decir, una canasta básica que está por arriba de los $800, con un salario mínimo que apenas alcanza los 482. Es decir, hay una diferencia totalmente abismal entre una cosa y otra. Es decir, lo que gana el trabajador común, corriente, y lo que necesita este trabajador dentro del seno familiar para poder alcanzar un mejor vivir o un buen vivir. ¿Mejoran o no mejoran las condiciones de salud para ustedes? Para nosotros, en un análisis, en una realidad, creemos que esta situación ha empeorado. Mire usted, por ejemplo, hoy se dice que el 78% del salario, de manera puntual, se va en los rubros, por ejemplo, de el arriendo y servicios básicos de la vivienda, la salud y también, obviamente, el transporte. Es decir, prácticamente, en otras palabras, de cada $100 apenas sobran $22 para otras necesidades de los miembros de la familia. Es decir, una canasta básica que los trabajadores empleados que ganan un salario mínimo, o el básico, en este caso los 482, no les alcanza para cubrir sus necesidades mes a mes. También hay otro dato importante que tiene que ver con la deuda externa que tiene nuestro país y que el gobierno se apuntala en este año 2026 a
seguirse endeudando por un monto de 15.262 millones de dólares, según la proforma del presupuesto general del Estado. Es decir, es el vacío fiscal que hay en el tema del faltante dinero para cubrir todas las necesidades que tienen que ver con la ciudadanía ecuatoriana. Hoy por hoy se habla de que tenemos para este año que el gobierno pagar 12.700 millones de dólares en cuanto a pagos, amortizaciones y por ende intereses de la deuda externa, es decir, un promedio de 1.440.000 dólares anuales. Este monto en general supera a los presupuestos de salud, educación y seguridad. Es decir, en otras palabras, lo que hace falta para las escuelas, como le dijo el compañero presidente de la UNE provincial, lo que hace falta en salud, no solamente en el seguro campesino del IES, sino a nivel general, que la gente se queja. Miren lo que pasa últimamente ahí en un cantón del Guayas, con pequeñas farmacias paralelas callejeras, cuando la medicina debe estar donde se la necesita, es decir, en los hospitales, en los dispensarios, es decir, al servicio y a la mano de los usuarios. Y hay otro tema puntual que tiene que ver con los problemas arancelarios, más la guerra que se está librando en el lejano oriente, en el mediano oriente, lo que es Irán, entre Estados Unidos, Israel y de paso el Líbano. Es decir, los precios del petróleo, sus derivados, dado que nuestro país importa obviamente derivados y es un gran egreso, es decir, una gran salida de la caja fiscal en dólares, significa que si el escenario se mantiene, los días van pasando, el próximo mes, el próximo 12 de mayo, estaremos con una gasolina con un galón de diésel en este caso, superior a posiblemente los $3. Digitalmente hablando, información oportuna para un mundo conectado. En venta, el departamento de Sauces 9, donde Andreina Lamota mató y descuartizó a su madre y a su mejor amiga. Nota de RTS. El departamento donde Andreina Lamota asesinó, desmembró y conservó en sala a sus víctimas está a la venta. Una inmobiliaria publicó estas fotografías del lugar que permaneció cerrado luego de que se hiciera la prueba de luminol para detectar dónde habían manchas de fluidos humanos. Los vecinos cuentan que tras hacerse público el accionar de esta psicópata, el lugar quedó prácticamente vacío. Se desocuparon algunas. Habían quedado una sola familia. Sí, se han ido. Está en venta, pero nadie le quiere comprar, me dice. No sé, yo hoy día vi y llamé y me dijeron que sí, está en venta. ¿Cuánto pide? 40, algo por el estilo. 45, sí. De contada. Pero la gente no quiere comprar igual. Una sola familia permanece en este condominio de Sauces 9. El resto de departamentos fueron desocupados, luego de que el 16 de octubre se descubriera que los restos de la madre de Andreina, quien fue reportada como desaparecida, estaban en la lavandería, cubiertos de sal en grano para su preservación. Durante casi 2 semanas, Lamota convivió con los restos de su madre. El olor propio de la descomposición, según los agentes, se había controlado por la acción de la sal. Además, la lavandería queda en este espacio, tiene un balcón pequeño y estuvo permanentemente ventilado. El enamorado de ella la visitaba en el departamento. Y yo le dije, pero ¿y él cómo iba? ¿Él sabía de esto? No, porque la lavandería, cuando compraron ese departamento, hicieron una ampliación de la lavandería y quedaba alejado del dormitorio y de la sala. Entonces él no se dio cuenta. Se presume que en esta misma habitación, Andreina conservó durante casi 6 meses los restos de su amiga, Jennifer Banguera, a quien abandonó en una maleta cerca de su casa, luego de que un compañero de trabajo que fue drogado y llevado a este departamento fuera rescatado por sus familiares tras compartirles su ubicación en tiempo real. Una persona que se encontraba incluso con una sustancia blanquecina en todo su cuerpo. Presumimos que es cal, para que una vez si es que se lo encuentre, se pierda totalmente la identidad. Tomamos que la cal va deshidratando el cuerpo y lo va de alguna forma momificando.
Pese a la denuncia por la desaparición de Jennifer Banguera y la otra denuncia del compañero que logró salvarse, la policía nunca allanó este departamento en 2022. Fue recién tras 11 días de desaparición de la madre de Andreina que los agentes entraron y encontraron esta escena escalofriante, informó Carolina Pimentel. Gracias por conectarse a Digitalmente Hablando. Retornaremos con más información. Hasta aquí, la actualidad política, social y económica de Esmeraldas, Ecuador y el mundo. Nos volveremos a encontrar en nuestro próximo programa. Mantente conectado, mantente informado, solo en Digitalmente Hablando.